Bienvenidos hermanos y hermanas a una nueva entrega de Vox Veritatis, donde la verdad resuena con fuerza de la fe y la claridad del Evangelio. Hoy desde las tierras benditas de México nos acompaña una joven cuyo corazón arde con el fuego del Espíritu Santo, Sara Hernández, una mujer joven pero con alma de madre, que viene a compartirnos un tema que no solo transforma la teología, sino también el corazón humano, la maternidad divina. A mi lado, como siempre, mi hermano de micrófonos, Agustín Zabaleta, testigo y compañero de este camino de fe. Porque hablar de la maternidad divina es hablar del misterio más tierno y a la vez más profundo. María, Madre de Dios, Teotocos, aquella que llevó en su seno al Verbo eterno, que con su sí abrió las puertas de la salvación al mundo. Como nos recuerda la escritura en Lucas 1:43, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Sí, María es madre del Señor, madre de Dios, no por sus méritos humanos, sino por el infinito designio divino. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 495, proclama con fuerza: el que María sea verdaderamente la Madre de Dios, porque ha engendrado según la carne al Hijo eterno del Padre, es una verdad que ha sido definida solemnemente por el Concilio de Éfeso en el año 431. ¿Y cómo no recordar las palabras de San Bernardo de Claraval, el cantor de María, cuando decía: nunca se diga que ha acudido a ti quien haya sido desamparado por ti? Porque en María, Madre de Dios y Madre nuestra, descubrimos la ternura de un Dios que no se queda lejano, sino que se hace niño, se hace carne, se hace hijo, y en su abrazo maternal también nosotros encontramos nuestro refugio. Prepárate para este encuentro, escucha con el corazón, porque lo que hoy se revela no es solo teología, es verdad encarnada. Esto es Vox Veritatis, y vamos a iniciar como se debe con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Y quedamos reunidos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos con Sara Hernández. Bienvenida. Gracias. Pues hoy traemos un dogma más y en realidad es el primer dogma eh, proclamado por la Iglesia Católica en cuanto a María y es la maternidad divina de María. Primero, quiero que recordemos que es un dogma, que es como lo más fundamental para poder entender lo demás. Dogma es una palabra griega que en un principio se refería a una ley, decreto o prescripción, pero que cambia de concepción en el siglo IV después de Cristo gracias a San Cirilio de Jerusalén y San Gregorio de Nicea, y es la concepción que utilizamos hasta el día de hoy. El dogma es una verdad revelada por Dios y enseñada por el magisterio infalible de la Iglesia. Estas verdades reveladas han de encontrarse en la Sagrada Tradición y en las Sagradas Escrituras, es decir, en el depósito de la fe. Recordemos que quien no acepta estas verdades reveladas queda separado de la Iglesia Católica, quien es depositaria de la verdadera fe y conforme a lo establecido en el Concilio Vaticano I en 1870. En el dogma se pueden distinguir dos partes, que es la verdad, que esta no cambia porque es absoluta e inmutable, y la fórmula con la que la verdad es expuesta, y esta sí es susceptible a evolución. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. Para poder llegar a la proclamación o el rechazo de estas luces se pasa por tres etapas. La primera, pues, empieza por piedad cristiana y o para combatir una herejía. La segunda parte es
una investigación profunda teológica y mucha oración de la iglesia. Y la tercera, pues finalmente se proclama o se refuta esa luz o ese dogma. ¿Por qué quiero hacer énfasis en recordar esto? Porque esto es lo básico y para que quede muy bien reforzado en nuestra vida cristiana. Recordemos que un católico instruido jamás será confundido. Ahora bien, en cuanto a los dogmas marianos, es imposible pensar en Jesús sin recordar inmediatamente a aquella que desde el principio de los tiempos estaba predestinada a traer al Hijo de Dios al mundo. Recordemos que el misterio de María compromete a todo cristiano, por ello es fundamental tratar de despertar esa inquietud por el estudio de la doctrina mariana y dentro de esta se incluye el estudio de los dogmas marianos. Recordemos las palabras del Papa San Juan Pablo II. La Mariología es un campo de investigación teológica particular. En ella, el amor del pueblo cristiano a María ha intuido a menudo con anticipación algunos aspectos del misterio de la Virgen, atrayendo hacia ellos la atención de los teólogos y los pastores. Por todas estas razones que incluso hemos tocado, visto y aprendido con los dogmas anteriores, la teología mariana está íntimamente relacionada con los misterios de la vida del Salvador y con la propia vida de la Iglesia. Por ejemplo, están muy relacionados con la liturgia, puesto que todos los sacramentos son consecuencia de la materialidad, es decir, la encarnación de Jesucristo. Siendo así que hablar de María es sumergirse en una fuente inagotable del paraíso de Dios revelado a los hombres. Se dice que el arcángel San Gabriel se le apareció a Santa Ana, o sea, su mamá, y le anunció en términos misteriosos que daría luz a una niña después de años de súplica a Dios por un hijo. La hija que nacerá de ti será la aurora de la salvación y la puerta por la cual entrará el Mesías prometido. Ella será el arca de vuestra victoria y atraerá a Dios a esta tierra. La hija que les nacería a San Joaquín y Santa Ana sería la puerta dorada por excelencia por la que Dios mismo entraría en el mundo, inaugurando un nuevo régimen de gracias para la humanidad. ¿Por qué la puerta dorada por excelencia? Porque uno, la puerta dorada es una puerta que se halla o se hallaba, no conozco bien esta parte, en el templo de Jerusalén y era la única con acceso directo al templo desde los campos circundantes. Y dos, porque esta puerta ha sido una iconografía cristiana de los primeros siglos, puesto que representaba a Nuestra Señora. María es una criatura siempre inferior a Dios y a Cristo, pero está muy por encima de todos los hombres por la gracia de la maternidad divina. ¿Algún católico alguna vez en su vida se ha puesto a pensar y reflexionar que hay un título muy excelso, muy grandioso y de las expresiones más fuertes que constantemente pronunciamos y realmente no le damos la importancia de vida? Pues es la expresión Madre de Dios. Esta expresión es de las más fuertes y de los títulos más grandiosos y excelsos, puesto que en ella se reúne y reconocemos a las dos personas con las que más frecuencia recurrimos y en las que más confiamos, Madre y Dios. Qué misterio tan inefable. ¿Cómo es posible que exista una persona que sea madre del Creador mismo? Pues bien, adentrémonos a la historia de este dogma y de este aspecto de la Virgen tan bello. La maternidad divina de María fue el primer dogma mariano proclamado en la Iglesia Católica en el año 431 durante el Concilio de Éfeso, aproximadamente 2 siglos antes de la proclamación del segundo dogma, donde se afirmó que María Santísima es la verdadera Theotokos, es decir, la Madre de Dios. Esta palabra Theotokos viene del griego y es una composición de dos palabras, Theo, que significa Dios, y Tokos, que es madre. Por eso se le dice la Theotokos. Y pese
a que este dogma fue proclamado en el siglo V después de Cristo, la devoción a su divina maternidad comenzó 2 siglos antes, es decir, en el siglo III después de Cristo. Este hecho histórico se considera pieza clave en la teología mariana y se halla presente en la oración más antigua que existe hacia María y que nosotros alguna vez hemos oído y o la hemos recitado. Y esa es la de Bajo tu amparo, o algunos la conocerán en latín como Subtum Presidium. Recordemos que dice, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en las necesidades que te presentamos. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Esta oración remonta al siglo III, entre los años 200, 250, 300 aproximadamente, y fue encontrada en un papiro griego que hoy se le conoce como el papiro griego Rylands 470, y que incluso el documento del Lumen Gentium, que pertenece ya al Concilio Vaticano II, en su número 66, nos dice, desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es venerada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades. El concilio de Éfeso se convocó durante el pontificado de San Celestino I para combatir la herejía de Nestorio. Ojo aquí, veamos esto. ¿Cómo nació la investigación y proclamación del dogma? Primero, por piedad cristiana, como estábamos viendo en la oración, y segundo, para combatir una herejía. Ahora, ¿quién fue Nestorio? Nestorio fue un patriarca de Constantinopla que enseñaba que María era la madre de Cristo, pero no la madre de Dios. Para dar sentido a esta afirmación, Nestorio rechazó la divinidad de Jesucristo. Jesús no era Dios, sino un hombre unido a Dios de un modo más especial e íntimo que ningún otro. Y por consecuencia lógica, la Santísima Virgen no era la madre de Dios, sino la madre de un hombre. El concilio, compuesto por 200 obispos, decidió que este patriarca fuese privado de su dignidad episcopal y excluido de toda asamblea eclesiástica por esta afirmación. Y con respecto a la maternidad divina de esta doncella, se expresó así: si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emanuel y que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Ahora, debemos también de estar siempre formados, informados y súper alertas, porque actualmente circulan falsas doctrinas y herejías que en su incapacidad para abarcar la grandeza de Jesucristo como hombre Dios, niegan algunas de sus naturalezas, como su divinidad, y en consecuencia también la maternidad divina de María, y aparentemente estas parecen lógicas, sensatas y por tanto seductoras. Para no dejarse engañar es muy necesario poner en práctica lo que Jesucristo nos dejó. Velen y oren, velar y orar. Algunos aspectos de la maternidad divina de María, y lo recitaré con las palabras del padre Rollo Marín, que ya muchos lo hemos oído. Todos los títulos y grandezas de María arrancan del hecho colosal de su maternidad divina. María es inmaculada, llena de gracia, corredentora de la humanidad, subió en cuerpo y alma al cielo para ser allí la reina de los cielos y la tierra y la mediadora universal de todas las gracias, etc. Porque es la madre de Dios. La maternidad divina la coloca a tal altura, tan por encima de todas las criaturas, que Santo Tomás de Aquino, tan sobrio y discreto en sus afirmaciones, no duda en calificar su dignidad de, en cierto modo, infinita. Así también podemos estar de acuerdo con lo establecido por el eminente mariólogo, el padre Ildefonso Rodríguez Villar, que fue ex rector del Santuario Nacional de la Gran Promesa del Corazón de Jesús y canónigo de la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de Valladolid.
El dogma más importante de la Virgen María es su maternidad divina. ¿Por qué resulta que este dogma es el más importante? Nos explica el padre Gabriele María Roschini que porque es la primera base sobre la cual se alza el edificio de la grandeza de María. Este es un hecho que excede de tal manera a la fuerza cognoscitiva del hombre que hay que catalogarlo entre los más grandes misterios de nuestra fe. Que una humilde mujer descendiente de Adán como nosotros llega a ser madre de Dios es un misterio tan sublime de elevación humana y de dignación divina que constituye un misterio superior a cuanto la mente puede concebir, ya sea angélica, ya sea humana, y esto tanto en el tiempo como en la eternidad. María es verdadera Madre de Dios. Para que una mujer se pueda llamar realmente madre, es necesario que comunique a la prole, por vía de generación, una naturaleza semejante a la suya o consustancial a la propia naturaleza. Aquí dejemos en claro que cuando nos referimos a naturaleza, nos estamos refiriendo a la esencia misma de una cosa. Por ejemplo, la naturaleza animal, la naturaleza divina, la naturaleza angélica o la naturaleza humana. Y, y continúa el padre Gabriele María Roschini explicándonos esta parte de que María es verdadera Madre de Dios. La dificultad, en cambio, surge cuando se trata de comprender cómo la Virgen puede ser llamada verdadera Madre de Dios, ya que no se ve a primera vista en qué modo se puede decir que Dios es ente generable. No obstante, esto, si observamos atentamente las dos fórmulas, Madre de Cristo y Madre de Dios, tendremos que convenir en que ambas significan lo mismo y por tanto son equivalentes. La Virgen, en efecto, no es llamada Madre de Dios en el sentido en que ha engendrado a la divinidad, o sea, la naturaleza divina del Verbo, sino en el sentido en que ha engendrado, según la humanidad, la divina persona del Verbo. Aquí hagamos un paréntesis. Con ente generable, pues claro que no se ve el modo de decirlo, puesto que Dios es el creador de todas las cosas y no hay manera en que alguien lo haya generado en cuanto a su naturaleza divina. Y las dos fórmulas a las que se refiere el padre Roschini es Madre de Cristo y Madre de Dios. Recordemos que Cristo es el título griego que se utilizaba o se utiliza todavía para referirse al Mesías prometido. Y estas dos partes se logran entender cuando se tiene en cuenta que, y se sabe, y se acepta que Jesús tiene dos naturalezas, la divina, porque Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y la humana. A esto se le conoce como unión hipostática. Antes de continuar, hablemos un poquito qué es la unión hipostática para poderla entender y así poder también entender la maternidad divina de María. Pese a que estas palabras, unión hipostática, pueden sonar complejas y casi intimidantes, la realidad es que es una expresión que esconde una verdad profunda y bellísima, que además resulta ser el corazón de nuestra fe cristiana. Hipostática es una palabra etimológicamente griega que significa sustancia o persona. Aquí cuando nos referimos a persona, buscamos responder a la pregunta, ¿quién es este? Y señala al sujeto, mientras que cuando nos expresamos en cuanto a naturaleza, buscamos describir la esencia del objeto o de la cosa. Entonces, básicamente resulta que la unión hipostática es el término teológico establecido como dogma que definido en el Concilio de Calcedonia en el año 451 que es esencial para entender quién es Jesús y que básicamente afirma que en Jesucristo coexisten completamente y sin mezcla la naturaleza divina y la naturaleza humana. O sea, es Dios y hombre al mismo tiempo.
De hecho, recordemos que incluso en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, lo menciona, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno a semejanza nuestra que ha sido tentado en todo, aunque sin pecado. Entonces, regresando a la explicación del padre Gabriel María Roschini, que es un mariólogo y que nos ayuda a entender esta parte de la verdadera maternidad de María, él continúa, la divina persona del Verbo se unió a la naturaleza humana que le suministró la Santísima Virgen desde el primer instante de la concepción, de modo que la naturaleza humana de Cristo no fue nunca terminada ni por un instante por la personalidad humana, sino que subsistió siempre desde el principio de su existencia en la persona divina del Verbo. Es decir, ¿cuál es la premisa aquí? Que la Virgen María es verdadera madre de la naturaleza humana de Jesús, la cual coexiste completamente y sin mezcla con la naturaleza divina de Él, y que esa naturaleza humana de Jesús subsiste por su naturaleza divina. Por lo tanto, María es la verdadera madre de Dios. O en otras palabras del padre Rollo Marín, un gran teólogo, y para reiterar, María concibió realmente y dio a luz según la carne a la persona divina de Cristo, única persona que hay en él, y por consiguiente es y debe ser llamada con toda propiedad Madre de Dios. No importa que María no haya concebido la naturaleza divina en cuanto tal, tampoco las demás madres conciben el alma de sus hijos, ya que esa naturaleza divina subsiste en el Verbo eternamente y es por consiguiente anterior a la existencia de María. Pero María concibió una persona, como todas las demás madres, y como esa persona, Jesús no era humana, sino divina. Siguiese, siguiese lógicamente que María concibió según la carne a la persona divina de Cristo y es por consiguiente real y verdaderamente Madre de Dios. Ya que explicamos un poco de las bases teológicas y lógicas de este dogma, veamos qué menciona el depósito de la fe. Ya un poquito lo mencionaba Ricardo al principio y, y también quiero complementar. ¿Se acuerdan cuando al principio hablábamos de la puerta dorada? Pues bueno, el hecho de que la Virgen María se le considere como la puerta dorada es una imagen altamente simbólica. Veamos sus significados en dos perspectivas. María como puerta del Señor, y esta imagen proviene del Salmo 118, versículos 19 y 20, donde dice, abridme las puertas de la justicia para que entre por ellas y dé gracias a Yahvé. Esta es la puerta de Yahvé, entre los justos por ella. Y los padres de la iglesia leyeron esto a la luz de la encarnación, entendiendo que la puerta por donde el justo por excelencia, es decir, Jesucristo, entra al mundo es María, y que solo Él ha entrado por esa puerta que quedó cerrada después. A esta visualización, a esta imagen, a esta conclusión, también se le suma la parte de la puerta oriental o puerta dorada en la tradición cristiana, que tiene su gran base en Ezequiel capítulo 44, versículos primero y segundo, o sea, los dos primeros, donde dice, después me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira al oriente y estaba cerrada, y díjome Yahvé, esta puerta estará cerrada, no se abrirá y no entrará nadie por ella, porque ha entrado por ella Yahvé, el Dios de Israel, por eso quedará cerrada. Y a este respecto, ¿qué dicen los padres de la iglesia? Pues, por ejemplo, San Ambrosio de Milán dice, esta puerta es María, que permaneció cerrada porque ningún hombre entró por ella, sino solo el Señor. Y por eso dice el profeta, la puerta estará cerrada y no se abrirá, y ningún hombre entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel entró por ella. Y San Jerónimo dice, María es la puerta oriental de la que habla Ezequiel, siempre cerrada y solo el Señor entra por ella. Y el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Pues aquí es muchísimo más explícito, sobre todo en los santos evangelios, lo que es Mateo y Lucas,
son riquísimamente explícitos en que María es la Madre de Dios. Por ejemplo, Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25, especialmente los versículos 18, 22 y 23. Y el versículo 25 lo dicen muy abiertamente. Por ejemplo, el 18 dice, la generación de Jesucristo fue como sigue. Desposada su madre María con José, se halló antes de vivir juntos ellos que había concebido del Espíritu Santo. Los versículos 22 y 23 dicen, todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta. Ven ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Manuel. Y el 25 que dice, y sin que la conociera, dio ella a luz a un hijo y le puso el nombre de Jesús. Asimismo, encontramos en los capítulos y versículos posteriores, por ejemplo, Mateo 2, 11, capítulo 2, versículo 11, que dice, entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. También en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, versículos del 16 al 48. El Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1, que por ejemplo, ya que habla propiamente de las bodas de Caná, que dice, al tercer día hubo unas bodas de Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. O en Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, versículo 14, que dice, todos ellos perseveraban unánimes en oración con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de este. Aún más clara y explícita por su fuerza sintética es la expresión de Santa Isabel, que respondiendo al saludo que le dirigió la Virgen, Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, como dice San Lucas, le replica maravillada, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y esto ustedes lo pueden comprobar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 43. Aquí la expresión mi Señor es evidentemente sinónimo de Dios, porque Isabel añade inmediatamente después, bienaventurada la que ha creído porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá, o sea, Dios. Isabel, por tanto, inspirada por el Espíritu Santo, proclamó explícitamente a María, verdadera Madre de Dios. Aquí en María existe una triple conveniencia de la maternidad divina. La primera por parte de Dios. En este dogma se reflejan de la manera más viva y esplendorosa los tres atributos por los cuales Dios se sirve para ganarse el corazón, el amor y la admiración de los hombres, la sabiduría, la justicia y la bondad infinitas. En cuanto a la sabiduría, absolutamente hablando, Dios pudo haber tomado un cuerpo humano como nosotros sin recurrir a una madre. Sin embargo, para combatir la soberbia y cualquier pretexto humano para ser orgullosos, sabiamente dispuso revestirse de carne humana mediante la intervención de una verdadera madre. En cuanto a la justicia, recordemos que incluso San Juan Crisóstomo explica en una de sus homilías de Pascua que en el orden de la redención del género humano fueron utilizados los mismos instrumentos y vías por el que el demonio hizo caer a Adán y a Eva, mujer, árbol y muerte. En el Antiguo Testamento la mujer fue Eva y en el Nuevo Testamento la mujer es María, la nueva Eva. Entonces, y en otras palabras, ¿por qué fue justo que tomara Dios este medio? Era justo en efecto que de la misma manera que la mujer había sido la base de nuestra prevaricación, se encontrase también en ella el fundamento de nuestra rehabilitación. Y en cuanto a la bondad, Dios honró de gran manera al hombre y en los límites de lo posible a la mujer, al hacerse deudor de ella, al asumir la sacrosanta humanidad en sus entrañas, eligiéndola de esta manera para cooperar en una obra tan sublime como es lo de la redención. Por este motivo también San Agustín solía exclamar, no os despreciéis a vosotros mismos hombres, pues el mismo Hijo de Dios se hizo hombre, y vosotras mujeres, no os despreciéis, pues el Hijo de Dios nació de una mujer.
El segundo, por parte de Cristo. ¿Por qué era conveniente por parte de Cristo? Porque por este medio Jesús quiso venir a este mundo para, en cierto modo, obligarnos a amarlo y para darnos ejemplo luminoso y excelso de todas las virtudes, particularmente de la humildad y la obediencia, y así sanarnos de las heridas producidas en nosotros por la soberbia y la desobediencia. Y la tercera conveniencia, por parte nuestra. Fue conveniente que Dios tomase carne humana en una mujer a fin de que una persona creada, que es la Santísima Virgen, se uniese a Dios a título de persona de la manera más íntima posible, mientras que una naturaleza creada, que es la naturaleza humana de Cristo, se unía a Dios a título de naturaleza de la manera más íntima posible. María participó en un orden hipostático relativo. Esto se los voy a explicar con palabras del padre Rollo Marín para poderlo entender mejor. Antes recordemos que hipostático proviene del griego y significa sustancia o persona. Exist- Existen tres órdenes completamente distintas en las obras de Dios. El natural, que es orden de la naturaleza toda, el sobrenatural, orden de la gracia y de la gloria, y el hipostático, que es orden de la encarnación del Verbo. La Santísima Virgen está incluida en los tres primeros órdenes de una manera absoluta en los dos primeros por naturaleza humana y por su plenitud de gracia, y de manera relativa en el orden hipostático. En efecto, el orden hipostático absoluto pertenece exclusivamente a Cristo, ya que solamente en Él subsisten las dos naturalezas, la divina y la humana, bajo una sola hipóstasis o persona, la persona divina del Verbo. El Verbo se encarnó hipostática o personalmente en la humanidad adorable de Cristo y solamente en ella. Pero María, en virtud precisamente de su maternidad divina, fue elevada al orden hipostático, o sea, al orden de la encarnación del Verbo, de un modo relativo en virtud de esa relación esencial e inevitable que hay entre una madre y su verdadero hijo. Y como resulta que el Hijo de María es el Verbo de Dios encarnado, es forzoso concluir que María, en virtud de su misma maternidad divina, fue elevada al orden hipostático relativo. O sea, tiene una relación real con el Verbo de Dios, hecho carne en sus virginales entrañas. María posee una dignidad incomparablemente superior a la de las demás criaturas. En virtud de su maternidad divina, ella ha contraído con su divino Hijo una triple, gloriosísima relación perdón, de consanguinidad, de semejanza y de dominio. En cuanto al primer aspecto, que es consanguinidad, la Virgen posee una verdadera consanguinidad con Cristo en el primer grado de línea recta, con una enorme superioridad y ventaja sobre cualquier otra madre sobre sus propios hijos. Porque mientras todas las otras madres dan al propio hijo una parte solamente de su sustancia corpórea, la otra parte pertenece al Padre, María Santísima, y solo ella se la dio toda, puesto que Jesús, concebido por obra del Espíritu Santo, no tuvo padre terreno. Semejanza. Entre Cristo y María existe una marcadísima semejanza, la que existe entre un hijo y su verdadera madre. Recordemos que esto adquiere mayor valor puesto que su humanidad procede solamente de ella. Y dominio. Por derecho natural y mandato divino, el hijo debe honrar a sus padres, que esto se refiere el amar, obedecer y respetar a sus padres. Y esto también pesó sobre Jesús, que aunque es evidente que como Dios no está sujeto a ninguna criatura, en su humanidad halló grandes y bastantes conveniencias en estar sujeto a la Santísima Virgen y a su esposo San José, como podemos leer en el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 51, cuando podemos leer ahí que, y bajó con ellos y volvió a Nazaret y estaba sometido a ellos. Y su madre conservaba todas estas palabras repasándolas en su corazón.
Ahora, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Naturalmente, sí entendemos que por el cuarto mandamiento debería ser así, pero la sociedad de hoy sufre muchos estragos con la familia y hay muchas familias disfuncionales, donde entre muchas cosas y cuestiones, una de ellas es que el mal y el error comienza en los padres y en los o en los abuelos, porque en esta sociedad hoy a Dios lo han sacado de sus vidas y a pesar de ser bautizados, pues no se sigue en realidad lo que Dios estableció para nuestro bien y nuestra salvación. Entonces aquí tal vez en un futuro podría convenir que un buen sacerdote con un don de discernimiento nos ayudará a discernir cómo podríamos cumplir este mandato, o sea, padres e hijos, cómo podríamos cumplir este cuarto mandamiento. Porque si bien el cuarto mandamiento tiene una cara para los hijos, también tiene otra cara para los padres. Y esto nos lo explica San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 4, donde nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino educadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Inclusive, el Catecismo Mayor del Papa San Pío X menciona que el deber de los padres de familia es educar a los hijos en las cosas del Señor, y si vemos en la sociedad de hoy, pues esto no es así. Entonces, este podría ser tema para futuro. Regresando a la parte en cuanto a la conveniencia de Jesús, esta sujeción de Jesús con María en cuanto a maternidad, esta sujeción de Jesús a sus padres, de hecho también la menciona San Luis María Griñón de Montfort en su libro, que es muy famoso y creo que ya conocido por varios, el Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen, donde en el capítulo 4, artículo 2, numeral 139, nos dice, este buen maestro no ha desdeñado encerrarse en el seno de la Santísima Virgen, como un cautivo y esclavo amoroso, y de serle sumiso y obediente durante 30 años. Aquí es, repito, donde la mente humana se pierde cuando hace una seria reflexión al respecto de esta conducta de la sabiduría encarnada, que no ha querido darse directamente a los hombres, a pesar de que pudo hacerlo, a no ser por medio de la Santísima Virgen, que no ha querido venir al mundo a la edad de un hombre perfecto, independiente de los otros, sino como un pobre y pequeño niño, dependiente de los cuidados y manutención de su Santísima Madre. Esta sabiduría infinita, que tenía un deseo inmenso de glorificar a Dios, su Padre, y salvar a los hombres, no encontró un medio más perfecto y rápido para hacerlo que someterse en todas las cosas a la Santísima Virgen, y no solamente durante los 8, 10 o 15 primeros años de su vida, como los otros niños, sino durante 30 años. Y ha dado más gloria a Dios, su Padre, durante este tiempo de sumisión y dependencia de María, que la que hubiera dado empleando esos 30 años en hacer prodigios, predicar por toda la tierra y convertir a todos los hombres. Si de esa manera lo hubiera hecho, cuán excelsamente se glorifica a Dios sometiéndose a María, ejemplo de Jesús. Y pues me gustaría finalizar este tema, que espero que se haya comprendido totalmente o al menos en su gran mayoría, con palabras de San Luis María Griñón de Montfort, que también menciona en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, en el capítulo primero, artículo primero, numeral 18. Dios, hecho hombre, ha encontrado su libertad de verse aprisionado en su seno, manifestó su fuerza dejándose llevar por esta pequeña doncella, encontró su gloria y la de su Padre, ocultando sus esplendores a todas las criaturas de la tierra, no revelándolos más que a María. Glorificó su independencia y majestad siendo dependiente de esta amable Virgen en su concepción, en su nacimiento, en su presentación en el templo, en su vida oculta durante 30 años y hasta en su muerte, a la que ella debía asistir para no hacer con ella más que un solo sacrificio y para ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno, como otrora Isaac por el consentimiento de Abraham a la voluntad de Dios.
Es ella quien lo amamantó, nutrió, educó y sacrificó por nosotros. Oh, qué gran gloria damos a Dios cuando, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo, nos sometemos a María para agradarle. Y eso sería todo por mi parte. No sé si existe alguna duda, pregunta, comentario, queja, sugerencia. Excelente. Más claro que el agua. Yo Muy creo que bien, hoy sí no tengo preguntas porque ya se ha abarcado todo en su totalidad y con mucha claridad. Excelente. No sé si qué bueno, Ricardo tiene gloria a alguna Dios. pregunta o comentario. No, pregunta no, la verdad es que todo está muy claro, muy bien eh, el tema, ¿verdad? Muy edificante. Más bien un comentario, ¿verdad? Con respecto a todo esto, y es que es como una analogía. Cuando Moisés está frente a la zarza, que Dios le dice a él, que le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Entonces, imagínense que eso es una analogía así como, por ejemplo, Moisés tenía que quitarse las sandalias. ¿Por qué? Porque estaban sucias. Entonces nosotros, cuando queremos estar en la presencia de Dios, imaginemos que en vez de sandalias, tenemos nuestros pecados, ¿verdad? ¿Y quién es? Bueno, no sé si ustedes lo pasaron, yo creo que todos lo pasamos de niños, que llegábamos con la cara toda sucia de estar jugando en la tierra y llegaba nuestra madre, nos agarraba con un paño o nos metía directo a la ducha, ¿verdad? Para bañarnos, porque tal vez íbamos para algún lado. Entonces, nuestra madre siempre se tomaba el tiempo para limpiarnos la cara, para quitarnos esa suciedad, y así con todas las cosas. Entonces, ¿cuánto no más María? ¿Cuánto no más María nos va a nosotros a ayudar a quitarnos los pecados para poder estar en esa presencia, en esa reunión con Dios? Entonces es como eso, ¿verdad? Que qué bonito poder entender que María es la que va a estar ahí siempre al lado de nosotros y siempre va a querer que estemos presentables ante su Hijo, ¿verdad? Eso sería. En efecto, así es ella, una verdadera madre que siempre se preocupa por nosotros. De hecho, y tal vez recomendación final, quien tenga la oportunidad, si lea el libro de San Luis María Griñón de Montfort, el Tratado de la... Ay, no se logra ver, pero bueno, es el Tratado de la verdadera devoción. Quien pueda, léalo, de verdad, es súper edificante. Y si pueden, hagan la consagración al Inmaculado Corazón de María. Eso, uf, ayuda muchísimo. Excelente. Voy a poner el enlace de YouTube. Voy a poner el nombre del libro completo y, y también tal vez ahí compartir el enlace de los hermanos de los heraldos del Evangelio para que se consagren a la Santísima Virgen. Sí, ya están próximos a consagrarse, a empezar la consagración en realidad. Muchísimas gracias de verdad, Sara, por haber estado otra vez con una gran lección acerca de los dogmas marianos. Muy edificante, más claro que el agua. Entonces, creo yo que, que fue muy bonito, muy, muy edificante y muy claro. Qué bueno. Gracias a ustedes por haberme vuelto a invitar y pues gracias a Dios que esto quedó muy claro y que todo sea para mayor gloria suya y para el triunfo del Inmaculado Corazón. Amén. Muchísimas gracias. Ricardo, No, muy edificante, la verdad, el tema. Y a ver si nos podrías ayudar con la oración final. Claro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno y todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te damos gracias por el tiempo que nos has regalado para contemplar el misterio sublime de la maternidad divina de María. Gracias por revelarnos en la humildad de tu sierva el secreto más grande del cielo y de la tierra, que tú, el infinito, quisiste nacer de una mujer, que María es verdaderamente Madre de Dios y que en su seno purísimo el Verbo se hizo carne por y para nuestra salvación.
Bendito seas por el amor con el que le elegiste desde la eternidad, por su fiat que abrió las puertas de la redención, por haberla hecho arca viva de la nueva alianza, trono de tu gloria y refugio seguro para nosotros, tus hijos. Madre Santa, Virgen y Madre, gracias por conducirnos al conocimiento de este dogma, por acompañarnos con ternura de madre en nuestra búsqueda, por hablar a nuestro corazón cuando aún no comprendíamos y por interceder por nosotros ante el trono de tu Hijo. Hoy te damos gracias, Dios mío, porque al conocer a María nos has permitido conocer más profundamente a Jesucristo y descubrir que en tu plan de salvación una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Haz, Señor, que esta verdad nos transforme, que nos haga más dóciles, más confiados, más entregados, y que a ejemplo de María nosotros también digamos con todo nuestro ser, fiat voluntas tua. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, hemos contemplado hoy el misterio de la maternidad divina, no como un concepto abstracto, sino como una verdad que nos abraza, nos consuela y nos transforma. Nadie ama lo que no conoce, nadie aprecia a la persona de la cual no sabe las cualidades que posee. Por eso, si deseamos en verdad amar y apreciar a la Santísima Virgen, debemos meditar de vez en cuando en sus maravillosas cualidades y en su grandeza admirable. Porque si María es Madre de Dios, también es Madre nuestra. En ella el cielo tocó la tierra, en su seno virginal el Eterno se hizo pequeño, y en su corazón humilde Dios encontró el trono más digno. La joven Sara Hernández nos ha recordado que María no es una figura lejana, sino una madre viva, presente, que nos guía con ternura por el camino de la fe. Y como nos dijo San Luis María Griñón de Montfort, a Jesús por María, no hay camino más corto ni más seguro. Gracias, querido hermano Agustín Zabaleta, por caminar juntos este sendero de luz. Y a ustedes que nos han acompañado con el oído y con el alma. Los invito a que hoy, al terminar este episodio, le hablen a María como hijos verdaderos. Llámenla, escúchenla y déjense abrazar por su maternidad. Hasta la próxima y que la Madre de Dios los cubra con su manto. Bendiciones. Esto fue Vox Veritatis.